buenos días. Es de rigor comenzar agradeciendo la presentación, agradeciendo una vez más a los organizadores porque hayan contado conmigo para participar en el Congreso, me hayan dado esta oportunidad de contribuir con esta pequeña aportación. Y agradecer también al Museo Arqueológico Nacional que sea la sede del Congreso, porque es una referencia para todos los que nos dedicamos al mundo de los museos. Bien, como les han dicho, voy a hablar de Pompeya Herculano y la antigüedad clásica en el archivo personal de los Madrazo, más bien de la recepción de esta antigüedad planteada o concretada a través de estas ciudades de Pompeya y Herculano. Bien, como todo hay que ir al origen. Este trabajo de investigación surgió fruto de los estudios que cursé de ese máster universitario de Arqueología del Mediterráneo en la Antigüedad Clásica en la Universidad Complutense de Madrid durante los años 2020-2021. Fue precisamente el título de mi trabajo fin de máster. Y bueno, a partir de ahí les pongo unas referencias en general antes de entrar en los detalles de la investigación. En primer lugar, pongo multidisciplinar y sin querer ser pretenciosa. Me refiero a esa unión de saberes que yo creo que se han plasmado muy bien en esta investigación entre la historia del arte y la arqueología. Cómo se pueden aplicar esos planteamientos arqueológicos a algo que siempre se había estudiado desde el punto de vista del arte, ¿no? Y también un poco en conexión con mi propia formación. El objetivo de la investigación ha sido analizar las referencias clásicas, como les he dicho, en el archivo y la biblioteca de los Madrazo, a partir del estudio de materiales y documentación de carácter inédito. Y se trata de exponer nuevos puntos de vista de la antigüedad clásica a partir de la interpretación personal de miembros de esta familia Madrazo. Bueno, para todos aquellos que no estén tan familiarizados con los Madrazo, ahí les pongo un árbol genealógico en el que tenemos diferentes miembros destacados. El patriarca, el fundador de la saga es José de Madrazo, de sus hijos el que más relevancia alcanzó, Federico de Madrazo, pero hablaremos de otros miembros. La siguiente generación, hay figuras destacadas dentro del panorama artístico, ¿no? Como Raimundo de Madrazo, Ricardo de Madrazo, yerno del propio Federico va a ser Mariano Fortuny, y llegamos incluso como descendiente a Mariano Fortuny Madrazo, que tienen, ya sabe, esa vocación textil, por así decirlo, es el gran diseñador de moda, ¿no? Sí que les traigo algunas aportaciones en general como presentación de los Madrazo. Joaquín de la Puente Pérez es un historiador del arte, un miembro importante del panorama museístico, y en un catálogo de una exposición de los Madrazos de 1985 señaló que los Madrazos son un buen caso, una variopinta cuestión familiar, social, artística, intelectual y hasta política. Son todo un microclima cultural decimonónico. Con todo eso se pueden imaginar todo lo que nos podemos encontrar y desde luego, desde mi punto de vista, todo lo que queda por plantear, ¿no? para el estudio de los Madrazo. Otra aportación más reciente de Begoña Torres, que también es otra figura destacada actualmente en el panorama museístico, en un catálogo de exposición posterior, en 2007, organizado por la Comunidad de Madrid, El mundo de los Madrazo, escribe: los Madrazo tienen ya con sus obras demasiados títulos a estimación de los amantes de las artes para que nuestros elogios o nuestra crítica puedan desfigurarlos o hacerlos de más valer. Es decir, la sombra de los Madrazo es demasiado larga. Cualquier crítica o cualquier aportación no va a desmerecer en absoluto la gran influencia que ejercieron en el siglo XIX español. Por lo tanto, son, como digo, una familia de gran relevancia artística y cultural y que, curiosamente, tienen acceso a acontecimientos y personajes fundamentales en el mundo de las artes y la arqueología. Todo esto desde un punto de vista de búsqueda del enriquecimiento personal y profesional. Y no me refiero tanto al enriquecimiento económico, sino a la búsqueda de un prestigio social, además de artístico y profesional. Bueno, el estudio de investigación se ha llevado a cabo sobre todo fundamentalmente con el Fondo Madrazo que custodia el Museo del Prado. Este Fondo Madrazo procede de dos adquisiciones de dos momentos muy concretos. En 2006 procedente de la familia Daza Campos y en 2012 de una descendiente, Elena Madrazo Valderrábano. Ambas adquisiciones proceden de descendientes de los Madrazo y en último término proceden de la colección de José de Madrazo.
porque por una parte heredada de su hijo Federico y por otra parte de otro de sus hijos, Luis de Madrazo. El problema es que, o el tema, es que Luis de Madrazo se casó con una sobrina, una hija de Federico de Madrazo, con lo cual a partir de ahí se unen esas dos ramas y procede esa documentación en último término de José de Madrazo, más adiciones posteriores. ¿Qué nos encontramos? Es bastante amplio, yo aquí lo verán a continuación, he traído solamente algunas pinceladas, no me podía extender tanto. Encontramos dibujos y calcos de temática pompeyana atribuidos en principio a José de Madrazo. Encontramos estampas de temática clásica también procedentes de la colección de José de Madrazo, fotografías del siglo XIX de diversos lugares de Italia, generalmente de carácter monumental. De Roma hay una cantidad ingente y también hay algunas que se las traigo de Pompeya y Herculano. De la biblioteca, obras que están referidas a la antigüedad y a la arqueología y cartas personales, sobre todo escritas con comentarios relacionados con estos temas. Bueno, me voy a centrar especialmente en el más desconocido quizá o del que menos he hablado, que es Luis de Madrazo, pero sí que traigo un apunte porque en el propio trabajo lo traté de manera más extensa de José y de Federico. José de Madrazo, como les he dicho, es el fundador de la saga familiar, es el único que está considerado como pintor neoclásico y que practicó esa corriente artística. Tuvo una formación muy fuerte clásica en esas corrientes en París y en Roma. Estuvo trabajando en el taller de David, que también es el principal representante del neoclasicismo, y sí que es cierto que los estudios de José de Madrazo son abundantísimos desde el punto de vista artístico, pero recientemente se ha querido poner el foco en esa faceta de José como coleccionista, y es verdad que inició una heterogénea y rica colección familiar de cara fundamentalmente a su propia búsqueda personal y profesional, pero sí también de cara a sus descendientes, sobre todo a su familia, que pudieran beneficiarse de tener a mano esos recursos. Y ahí lo que estamos viendo es el propio manuscrito, también procedente de la Biblioteca del Prado, del catálogo de libros que escribió, que redactó el propio José de Madrazo en 1819 de su biblioteca. La organizó en temas y de manera temática, en función de la naturaleza de los propios volúmenes, que él mismo se entiende que hasta 1819 había adquirido en ese periplo por París y fundamentalmente Roma. Y ahí encontramos, les he traído nada más un ejemplo, hubo ya un estudio muy importante que transcribió este manuscrito y estudió de manera general y conjunta esta biblioteca de Javier Docampo en el Museo del Prado, pero más allá de eso no se ha hecho ningún estudio específico. De ese listado en total contabilizado de obras, que son 372, me dediqué a ver en concreto cuáles estaban dedicadas, no solo por el título, sino ahondando un poquito más en la propia obra, cuáles estaban dedicadas a la antigüedad clásica y a la arqueología. Un total de 95, que hace en torno a un 26%, es un cuarto aproximadamente de la biblioteca. Esto quiere decir que José de Madrazo estaba al día de estas nuevas corrientes, de esta tendencia artística y que le interesaba como un recurso más. Y aquí les traigo un ejemplo nada más. Como ven ahí, sí que tenía un ejemplar de la Antiquità d'Ercolano Exposte, pero no de la edición regia, muy difícil de adquirir, muy difícil de poder tenerla, muy pocas personas. Tenía una de esas que podemos llamar ediciones pirata, de esa Antiquità, de 1789, de Tommaso Piroli, que no tenía la calidad de la edición regia, sí contaba con las mismas imágenes, no contaba, a diferencia, con los estudios especializados que sí tenía ese volumen, pero sí tenía, como les digo, las imágenes, que es al final lo que a un pintor le interesa como recurso, ¿no?, para poder tener a mano estas imágenes. Pero curiosamente es un gran coleccionista de estampas y en su colección también encontramos, ven ahí el ejemplo, de Alceste y Admeto. Ven ahí cómo tiene una estampa completamente independiente, con una calidad y unas medidas y más detalles en los que ahora no puedo entrar, que a mí me remite, que yo me atrevería a decir que procede de las planchas originales de la propia edición regia, porque tiene una gran calidad. Y ahí ven como simplemente de esas estampas tiene muy poquita cantidad, por lo menos las contabilizadas 15 aproximadamente, pero sí que las tiene sueltas y es significativo, ¿no?, cómo le interesan algunas imágenes que curiosamente luego son las más difundidas.
Bien, pasando a Federico de Madrazo, es el digno sucesor de su padre. Estamos hablando de gente que ocupó los más altos puestos en instituciones culturales en España. Me refiero al Museo del Prado, la Real Academia de San Fernando, el Real Establecimiento Litográfico. Tuvieron gran reconocimiento internacional, fueron pintores de corte. Y curiosamente, Federico de Madrazo tiene una vinculación personal con Roma, puesto que nació en Roma y también pasó unos años de formación en Roma. De la obra artística de Federico de Madrazo, que es ingente, ya hemos visto un ejemplo, pero hay maravillosos, y especialmente porque es retratista. Yo ahí no voy a entrar porque de eso hay muchísima literatura, pero sí que he puesto el foco en que es un privilegiado cronista durante esa estancia en Roma de monumentos, obras y hallazgos arqueológicos. Yo creo que él, sin ser muy consciente, ¿no?, a través de esas cartas que dirigía a su padre, está contando una serie de detalles que son bastante interesantes. Por ejemplo, él cuenta, no les he traído exactamente los extractos de las cartas porque si no se alargaría mucho, pero sí que cuenta que visita el recién fundado Museo Gregoriano Etrusco en el Vaticano, y ahí les pongo una imagen posterior, ya de 1920, pero que refleja un poco el aspecto que podría tener ese museo en ese momento, ¿no? Y cómo él va dando detalles de las piezas, se va fijando. Tengan en cuenta que es una persona que no tiene esa formación arqueológica, no va fijándose en eso y aun con todo aporta detalles muy interesantes. En otra de las cartas le cuenta a su padre que ha conocido a Gianpietro Campana, que es un arqueólogo importantísimo, un coleccionista fundamental. La colección de terracotas y de bronces, Campana es de primer nivel y actualmente está en muchas colecciones de museos importantes. Conoce a este arqueólogo que además recientemente se había descubierto y pudo visitar el columbario de Pomponio Hilas, del que el propio Campana hizo una publicación y vemos ahí algunas imágenes más o menos de ese ambiente. Bueno, es una riqueza tremenda, la verdad, las cartas de Federico. Tenemos ahí una imagen, como él cuenta además cómo pasea por el Campo Bacino, que es el foro romano, cómo visita la Villa Adriana, que era la meca de todos los interesados en las antigüedades en este momento, la meca del coleccionismo, cómo se podía incluso adquirir alguna pieza, si podías tomarla directamente, bueno, pues era como el lugar para adquirir estos souvenirs, y desde luego, bueno, que es inmensa, ¿no? La Villa Adriana, y ven una imagen más o menos de la Villa Adriana que pudo visitar Federico. Y aquí sí que les he traído en la parte inferior una obra de otro colega, de otro pintor de primer nivel, que es Ingres, con el que el propio Federico tuvo contacto. Es, por así decirlo, tanto Federico como él ya no están practicando el neoclasicismo como había hecho su padre y había hecho David, ya están en otras corrientes, ¿no? Están en el romanticismo, pero es verdad que tienen esa formación clásica. Y de este cuadrito, la enfermedad de Antíoco o Antíoco y Estratónice de Ingres, que es verdad que no es de los más conocidos, el propio Federico, y aquí sí les leo textual, escribe a su padre y le dice: el cuadrito del señor Ingres es muy lindo y no parece una obra moderna, sino un cuadro desenterrado en Herculano o en Pompeya. Está lleno de carácter y delicadeza, tiene bastante buen color, pero por haber querido hacer ostentación de lo mucho que ha entrado en el espíritu de las cosas griegas, ha hecho grande abuso de detalles. Es una carta fechada en Roma en 1840. Y bueno, vemos ahí cómo le recuerda primero al estilo de su padre neoclásico, pero sobre todo cómo se fija en los detalles en la obra, ¿no? Lo ven claramente, ha habido aportaciones anteriores a la mía, comunicaciones que han tratado este tema, cómo la decoración en esa estancia remite claramente a esos motivos pompeyanos, y cómo asimila el tema de la decoración a lo pompeyano, de Herculano y Pompeya, a las cosas griegas, a cómo ha entrado, cómo Ingres mantiene ese espíritu y lo puede plasmar perfectamente. Y además utilizan un tema del mundo clásico, pero que es un pretexto para explotar digamos, el aspecto más sentimental, más romántico, ¿no?, de la situación, del episodio que representa. Bien, vamos a entrar, no puedo detenerme más en otros miembros, vamos a entrar en Luis de Madrazo. Es otro de los hijos de José de Madrazo, no es el pequeño, no es el menor, que es Juan de Madrazo, es el anterior.
Y es verdad que también es pintor, al igual que Federico y su padre, pero siempre vio hasta cierto punto ensombrecida su carrera por su padre y por su hermano. Va a compartir la misma sólida formación académica familiar en la que José puso mucho interés y sí que no se le ha realizado ningún estudio monográfico en la actualidad, sí que algunos estudios parciales, con lo cual su obra en conjunto todavía está por estudiar. Y sí que va a tener una circunstancia muy importante que le va a diferenciar del resto de miembros de la familia Madrazo, y es que obtuvo una beca de pensionado de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1848 para viajar a Italia. Ahí va a trabar amistad con otro pintor, que ya les explicaré por qué es importante, bastante desconocido, que es Bernardino Montañés, y otro pintor también pensionado, el tercero, que fue Francisco Sainz. Les he traído aquí una imagen del propio Archivo Madrazo, de este grupo por así decirlo, de promoción de ese pensionado en 1848. Es una imagen del fotógrafo Caneva, que saben que pertenece a la Escuela Fotográfica Romana en el siglo XIX, y es un documento histórico fundamental porque atestigua precisamente ese viaje, ¿no?, de pensionado y esa estancia en Roma. Bueno, aquí les he traído en las siguientes diapositivas unas imágenes para ilustrar lo que suponía, es por así decirlo, la versión española, ¿no? Ese viaje de pensionados, la versión española del Grand Tour. La frase de Richard Lascelles del viaje por Italia en 1670, al que se considera un poco que acuña, ¿no?, o que es de los primeros que menciona el Grand Tour para este viaje, señala que solo quien haya llevado a cabo el Grand Tour por Francia y el viaje por Italia estará capacitado para entender a César o a Livio. Creo que resume muy bien lo que se buscaba, ¿no?, el objetivo con este Grand Tour. Son imágenes que ilustran la preparación de lo que supondría un viaje de estas características en la época y la visita a monumentos que es casi el inicio del turismo, ¿no?, y que conocemos muy bien porque seguimos visitando exactamente igual. Ven aquí también el Coliseo, esa zona, y un poco la imagen de cómo estos extranjeros, ¿no?, tanto ingleses como incluso los propios españoles, tendrían esa apariencia visitando estos sitios arqueológicos. Bueno, las circunstancias, ¿verdad?, que el viaje de Luis como pensionado en teoría es para viajar a Roma, no se plantea en ningún momento lo de Nápoles, y es cierto que las propias circunstancias políticas van a hacer que se vean obligados a trasladarse y a dejar Roma. Si nos damos cuenta, 1848-49, estamos en un momento revolucionario en el que una serie de disturbios, esa revolución romana, bueno, pues al final se decide que los artistas pensionados, no solamente los pintores, también arquitectos y escultores, todos los que estaban en esas condiciones en Roma, se decide que en lugar de interrumpir su pensionado, su formación, que simplemente se trasladen al sur mucho más seguro en este momento. Y por esas circunstancias llegan a Nápoles. El viaje a Nápoles ya saben que no era fácil desde el siglo XVIII. Hay muchísimas guías de viaje y muchos relatos que han comentado y han salido aportaciones muy valiosas, cómo suponía el llegar a Nápoles. Es verdad que ya en 1848-49 es más sencillo. Sí que les comento que los pensionados no estaban solos allí, tenían una especie de tutor, alguien que era responsable o que estaba a cargo de ellos, les hacía un seguimiento más o menos de ese viaje de aprovechamiento. En épocas anteriores habían sido figuras como Francisco Preciado de la Vega, el propio Nicolás de Azara, y en la época de Luis de Madrazo es Antonio Solá, que es un escultor y un conocedor del panorama artístico romano y que es el que va a remitir, por ejemplo, a su padre y le va a decir que el propio Luis de Madrazo está aprovechando el viaje, que está haciendo dibujos y que está bien y demás. Bien, el Nápoles, bueno, aquí les he traído, no he podido resistirme el proverbio de ver Nápoles y morir, o todas las variantes que ha habido, ver Nápoles y después morir. Hay muchísimos estudios a este respecto y que algunos autores, incluso ante las dificultades del viaje, hablan de ver Nápoles y después marcharse, ¿no?, porque bueno, cuesta tanto que igual no compensa. Bueno, son opiniones, y sí que el escritor Pedro Antonio de Alarcón señalaba la ironía que suponía el recién inaugurado ferrocarril que llegaba hasta Pompeya, porque era raro que un ferrocarril, un tren, llegue hasta una ciudad que está muerta en ese momento, ¿no? Pompeya, otra vez, la ciudad de los muertos. Y voy a hacer un apunte antes de continuar con Luis de Madrazo, no le olviden, en el tema del viaje a Nápoles, otras imágenes que ilustran más o menos lo que podrían encontrarse.
Otro de los miembros de la familia Madrazo, Ricardo de Madrazo, uno de los hijos de Federico de Madrazo, es un sobrino del propio Luis, va a viajar posteriormente. Es otro viaje a Roma y también a la zona de Nápoles y de Portici con el matrimonio Fortuny, es decir, con el pintor Mariano Fortuny y otra hija de Federico, Cecilia de Madrazo. Y van a pasar temporadas. Y aquí sí que les he traído una carta que escribe a su padre, Ricardo, escribe a su padre Federico, en la que le escribe la impresión que ha tenido al visitar Pompeya y toda esta zona. Querido papá, supongo que habrás recibido la carta escrita en el dibujo en la cual te decía que venía aquí. Papá, esto es muy interesante. Cuando vaya a Roma es preciso que vengas aquí. ¿Cómo te gustará esto? Es una ciudad preciosa. Parece una ciudad de España. Hemos aprovechado los billetes de ida y vuelta que sirven para 10 días y siento que no nos queden más, ya que a 2 días, pero en fin, ya hemos visto bastante, principiando del Museo Borbónico, ahora Nacional. Mucho me ha gustado y me alegro de haberlo visto, porque aquí es donde se ve la escultura. La colección de bronces es magnífica. Aquí es donde está el bronce del fauno que tienes en casa. Y después, la colección de todas las cosas que se han descubierto en Pompeya es interesantísima. Sería preciso un mes para verlo todo y no se vería bien. El otro día fuimos a Pompeya. No te puedo explicar la impresión tan rara que me ha hecho. Da gusto lo bien que se ve la vida de los romanos. Es tan pacífica, el único habitante que se ve son las lagartijas. Siguen siempre haciendo excavaciones bajo la orden del señor Fiorelli, que es también director del Museo Nacional. Y ahora todo lo que se encuentre lo van a dejar en el mismo sitio. Mañana puede ser que vayamos a Herculano. El Vesubio solamente echa humo. Es una carta fechada en Nápoles en 1869, en la que, como ven, no tiene desperdicio, que yo en el trabajo analicé más detalladamente, no tiene desperdicio una serie de detalles que señala del parecido, además de la ciudad de Nápoles con las ciudades en España, que esto es una cosa que los españoles mencionaban mucho, y luego, como habla el señor Fiorelli, da detalles muy interesantes de las excavaciones que ya nos extrae y se saca sistemáticamente todo lo que hay y se traslada, y luego lo que llama mucho la atención es lo del Vesubio. El Vesubio es un tema que incluso Ricardo siempre hace la mención a que ve el Vesubio echa humo, quiere incluso que hubiera una erupción del Vesubio para verla. Bueno, además de eso, vamos a volver a los dibujos de Luis. Bien, en ese fondo Madrazo que les he comentado en el Museo del Prado hay un corpus museístico de hasta ahora 15 obras procedentes del Gabinete de Estampas que se atribuyen inicialmente a José de Madrazo y están fechadas 1812-1815. Lo que yo propongo aquí es que, desde luego, esa atribución y que además les digo que va en conexión con otros estudios que se están haciendo del corpus de dibujos de José de Madrazo. Autores ya descartan la autoría de José de Madrazo para esos dibujos, con lo cual eso ya me daba un plus, me daba una seguridad. Lo que propongo aquí es que están atribuidos a Luis de Madrazo. Los criterios de selección de los dibujos, tengo que hacer, perdonen, otro apartado, otro paréntesis. ¿Recuerdan a ese pintor zaragozano Bernardino Montañés, pensionado igual que Luis en ese mismo año? Bueno, pues este pintor se dedicó, es verdad que hizo el mismo viaje que de Luis, pudo visitar las ciudades de Pompeya, esto está documentado completamente, y realizó una serie de dibujos. Pasaron 20 años, los años 60 del siglo XIX, y este pintor regresa a Madrid y en un viaje de regreso, con esos dibujos que él había hecho en ese viaje de estudios, los compone de determinada manera y crea un álbum que tienen ahí en esa imagen, en la parte inferior, y ese álbum se lo obsequia de regalo a su maestro, que es Federico de Madrazo. Por eso este álbum ha estado siempre en la colección Madrazo, en la familia Madrazo, hasta que fue adquirido recientemente por la Fundación Ibercaja. Y fue la que lo expuso y hizo este estudio que ven ahí en la parte superior. Es un catálogo exhaustivo, maravilloso, de este álbum de Pompeya, y que fue realizado, entre otros, por Juan Antonio Hernández Latas, que además hizo su tesis doctoral sobre este pintor Bernardino Montañés. Con lo cual, bueno, se lo digo porque ha sido la referencia metodológica que sin este estudio de Bernardino no hubiéramos podido ver los dibujos de Luis desde ese punto de vista. Los criterios de selección de los dibujos, los que completan y difieren de los contenidos del álbum, que ayudan a aportaciones nuevas que no hizo Bernardino, y también los que ofrecen mayor riqueza y repercusión arqueológica. Y desde luego yo planteo, siempre cuando uno hace estas cosas, bueno, pues esa nueva atribución a Luis de Madrazo. Tienen ahí en la parte inferior también un importante, porque me ha servido a la hora de estudiar los dibujos,
Es una de estas recopilaciones del siglo XIX de los hermanos Nicolini, editada este conjunto de motivos decorativos de las casas y de los monumentos de Pompeya, que tuvieron mucha difusión y que servían, ¿no?, para recurso como en esa búsqueda de diseños para todas las obras artísticas y demás. Bueno, pues se publicaban este tipo de recopilaciones y estas han sido bastante interesantes para poder identificar lo que se representaba en los dibujos. Bien, el pensionado en Italia, muy rápido, esta imagen ya salió ayer, es una obra que pintó Luis de Madrazo. ¿Por qué? Tengo que hacer otro paréntesis, perdónenme, porque los pensionados de pintura tenían obligación de remitir una obra que ejemplificara un poco ese aprovechamiento académico que estaban haciendo del pensionado. Y la obra que remitió Luis de Madrazo fue precisamente esta, El entierro de Santa Cecilia en las catacumbas de Roma. No sé si se aprecia bien en la imagen, en el fondo, pero coincide con el hallazgo de las catacumbas de San Calixto en Roma. Y que además de utilizar esta temática religiosa que iba mucho con el pensamiento y con la religiosidad del propio Luis de Madrazo, el representar este momento, además de los primeros cristianos y demás, sí que se hace eco de ese descubrimiento, pudo visitar, estoy segura, esos descubrimientos de las catacumbas y ambienta muy bien ese interior de las catacumbas, que si buscan realmente cómo son las catacumbas de San Calixto y la tumba de Santa Cecilia, ven que está completamente en conexión, que no es una creación idealizada del propio Luis, sino que está correctamente ambientado. Y esto, bueno, dice mucho de cómo le estaba impactando, ¿no?, que se hacía eco por lo menos de lo arqueológico. Y las imágenes que les traigo aquí de Jerónimo de la Gándara y de Francisco Jareño son pensionados que coincidieron con Luis y son arquitectos, son pensionados por esa beca de arquitectura. Y es verdad que los arquitectos sí tenían obligación de remitir ese conjunto de estudios de los monumentos. Incluso Jerónimo de la Gándara es el primero que llega a Grecia en ese viaje. Entonces, ahí sí que tenían obligación, pero los pintores no. Todos los dibujos y bocetos o apuntes que pudieran hacer son para su propio aprovechamiento personal. Por tanto, es importante tener en cuenta que, claro, los dibujos no se han difundido, han podido permanecer en el fondo Madrazo sin darles mayor importancia, porque son dibujos de estudiante. Y luego aquí en estas imágenes de Giaquinto Gigante, que es un acuarelista del siglo XIX muy difundido, sí que me gustan básicamente porque vemos a esos personajes cómo estarían dibujando en las propias ruinas y en los propios monumentos de Pompeya, un poco la impresión que darían, ¿no?, como copiando literalmente o por lo menos haciendo un esbozo lo más completo posible para luego posteriormente pues completarlo, colorearlo un poco con lo que recordaban, ¿no? Bien, los dibujos de Luis de Madrazo. Este dibujo que les traigo aquí, esta vista de Pompeya, el propio Prado la atribuye, creo acertadamente, a Bernardino Montañés porque es similar a las acuarelas que contiene ese árbol de Pompeya de Montañés. Yo aquí la propuesta es que es clarísimo que no se trata en general de una vista de Pompeya, sino que en concreto es la Casa del Fauno en Pompeya. Y eso ha sido posible gracias a la fotografía de Sommer, que es un recurso fundamental y que además la pudieron visitar porque fue excavada en fechas anteriores a su visita. Y ahí tienen otra acuarela de Montañés, del patio de la Casa del Fauno, que él mismo cometió un error porque realmente se trata de la Casa de Meleagro. Ya les digo que yo he podido ver este pequeña acuarela, este dibujo es de pequeñas dimensiones, no tiene absolutamente ninguna inscripción, ni firma, ni nada que haga alusión a la posible autoría o a lo que representa. Desde luego, bueno, pues creo que acertadamente va en conexión con el tipo de vistas de Bernardino. Pero aquí sí, estos dibujos, por ejemplo, el que ven ahí, en la labor de estudio, de investigación de este trabajo, se ha retitulado todos los dibujos porque se ha podido precisar exactamente qué representan. En este caso, Afrodita sobre centauro marino entre amorcillos y ven ahí cómo la pintura original, sobre todo, ¿no?, ese motivo decorativo central, corresponde a la casa de Ariadna, llamada antiguamente la casa de Capitele Colorati, y corresponde a la pared del Oecus. No sé si lo pueden apreciar, yo lo intenté aumentar, está en un estado de conservación, esto es antes de la restauración de esa pintura, el estado de conservación es bastante deficiente, pero sí se ve como los colores están un poco en conexión, es decir, es alguien que lo está copiando in situ, no está copiándolo
de otro volumen o de un libro, de otra fuente, sino que lo está copiando in situ, porque más o menos mantiene, creo que se puede apreciar. Esto aporta a estos dibujos un valor añadido, ¿no?, del estado de conservación de cómo está hace 150 años aproximadamente. Y abajo ven cómo se reproducen estas escenas, pero ya en obras y en estampas y en litografías que tienen otro colorido que desvirtúan un poco ese original. Exactamente igual nos pasaría con esta composición de Perseo y Andrómeda, que corresponde a esta pintura igual de la misma casa de Ariadna, que ahora está en el Museo Arqueológico de Nápoles, y ven cómo los colores están en conexión, es más o menos lo que les acabo de indicar, y sí que esta imagen se difundió, por ejemplo, en la obra de Willem Zahm, que es otra que recopilaba motivos decorativos en 1849, justo en ese momento, pero que los colores ya no son exactamente los mismos. Aquí sí lo está copiando directamente. Y cómo aprovecha, como buen dibujante, ¿no?, cómo aprovecha en la misma página para incluir otros motivos. Eso es muy típico y Bernardino también lo tiene. Otro ejemplo, esta composición que a nivel iconográfico ha dado algunos problemas, Apolo, Afrodita y Faetón. Ven cómo se encuentra en el original en la casa de Apolo, en el cubículum. El estado de conservación sigue siendo también problemático. Es una pena que si los que lo visitaban hace 150 años lo veían con esa calidad de colorido, ahora es verdad que se ha desvirtuado, ¿no?, hasta cierto punto. Y otro ejemplo, Fedra Hipólito, de la Casa de los Dioscuros, y Ulises e Penélope, que ha salido curiosamente en esa ilustración del artista, que corresponde a una imagen que se encuentra en el Maquelum pompeyano. Bien. Aquí esto parece, esas eran las nuevas aportaciones con respecto a Bernardino, y aquí parece esto de busca las 7 diferencias, ¿no?, que a mí me ha traído también bastante de cabeza. A la izquierda ven algo que es clarísimo y sabemos que es de Bernardino Montañés. Si se dan cuenta, tiene unas inscripciones, un título, una numeración en la parte inferior. Él lo llama Sacrificio a Baco, que lo tengo aquí, que corresponde al Museo Arqueológico de Nápoles y procede de Herculano esta imagen. Y aquí vemos lo que parece lo mismo, pero bueno, si vemos a dos estudiantes más o menos copiar, van haciendo más o menos el mismo recorrido, bueno, y ven que en este caso en la derecha completa la imagen con la página con otros motivos también sacados a su vez de otros calcos, es decir, que había un intercambio, esto ya estaba estudiado de sobra por Hernández Latas, había un intercambio entre ellos que se calcaban unos a otros. Si uno había cogido un motivo que a mí me interesaba, pues yo también lo voy a calcar. Es una manera de trabajo que confirma un poco, ¿no?, ese planteamiento. Y aquí lo mismo, es otro ejemplo. Álbum de Pompeya de Montañés, ven que ha cubierto la figura desnuda, eso es muy curioso, eso también lo señaló Hernández Latas, también un poco por ese pudor de las imágenes desnudas en ese momento se lo va a ofrecer a su discípulo. Bueno, sabemos que Bernardino Montañés en sus dibujos tiene doble numeración, es decir, tuvo una primera numeración cuando fue a Pompeya y para recomponer el álbum que le entrega tiene otra, con lo cual no son dibujos nuevos, son los que ya tenía. Entonces, estos otros dibujos, ¿qué son? Por eso de ahí esa atribución. Y ahí ven cómo, por ejemplo, Luis, que no tiene ningún interés, si mantenemos esa atribución, no tiene ningún interés en difundirlos ni en nada, pues él copia directamente cómo está la figura, que en el original está efectivamente desnuda. Bien, les traigo un apunte ya para ir terminando. De la colección fotográfica de los Madrazo no se ha hecho tampoco ningún estudio monográfico y es una colección fantástica, abundantísima. Les traigo solamente las imágenes que corresponden a Pompeya y Herculano. Encontramos estas fotografías del templo de Venus, mal llamado templo de Venus porque realmente es el templo de Apolo, gracias un poco a las fotografías de Sommer, que era un malentendido que se había dado, un error, hasta que realmente es que es el templo de Apolo. Y la Vía de los Sepulcros de Pompeya, que es una vista conocidísima y que además en pintura y en dibujos fue muy difundida. No sabemos exactamente quién adquirió las fotografías, quién hizo las fotografías, cómo llegaron a los Madrazos, fue en el viaje de Luis, fue posteriormente, ya digo que también fue Ricardo de Madrazo y más miembros, no se sabe exactamente, y sí que esta imagen de las improntas humanas que llamaban mucho la atención es una imagen de Sommer, que es ese estudio que ha mencionado el profesor Salas, ese estudio fotográfico que tuvo una difusión tremenda porque tenía esa concesión de fotografiar y difundir monumentos de Pompeya, y en esta imagen vemos esas improntas con la técnica de Fiorelli, si no son las primeras, serán de las primeras, del 5 de febrero de 1863,
Es una fotografía con un passepartout, obviamente es una compra, ¿no?, ya preparada de un estudio fotográfico, pero sí me llamó la atención que en el reverso, y esto sí que no lo consigna ningún investigador, tiene una dedicatoria a mano al señor don Luis de Madrazo en atención Vicente Palmaroli y González. Vicente Palmaroli era otro compañero, también otro pintor, que además fue discípulo también de Federico de Madrazo. Y esto nos sirve un poco para completar esas relaciones de amistad, de siempre, ¿no?, esa deuda un poco artística que existe entre los pintores. Bueno, ya para ir terminando, como conclusiones, hasta el momento no es una investigación cerrada, queda todavía por analizar. Se ha constatado la existencia de una relación entre los Madrazo y la antigüedad clásica a través de todos estos materiales que les he presentado. Ahora bien, no podemos ver más de lo que hay. No son artistas ni eruditos arqueólogos, o sea, su interés no va motivado porque sean unos fans de la arqueología, sino por, como hemos comentado, su propio desarrollo profesional y personal. Luego también es verdad que todo esto que reciben, este conocimiento, podía haber tenido un impacto mayor en España, y es verdad que el impacto se quedó en el propio ámbito familiar para ellos, para su obra o para su conocimiento personal, porque no tuvo mucha más relevancia. Completan los testimonios y aportaciones, que siempre son interesantes, de artistas y viajeros españoles que plasman sus impresiones en el siglo XIX. Se plantea esa nueva atribución a Luis de Madrazo, se precisan títulos de obras, tanto de fotografía como de dibujos, y hay que profundizar. Ya les digo que no está terminado, ni mucho menos, solo 15 hasta ahora de los dibujos, estampas solo 9, del inventario post-mortem de la biblioteca, porque tenemos más bibliotecas, solamente 95, y de la colección fotográfica todavía por estudiar. Y si todavía les parece poco, hay futuras líneas de investigación, porque hay unos dibujos que a mí me parecían maravillosos, más que los que les traigo aquí, de Juan de Madrazo, de en teoría el arquitecto, ¿no?, dibujos arquitectónicos de Pompeya Herculano. Estuve analizando un poco lo que representa exactamente. Ahora no coincide el viaje, no coincide Juan, no fue. Bueno, esas incógnitas que se presentan ahí, y son dibujos de una calidad excelente. Y también litografías de este acuarelista, de Giacinto Gigante, a ver quién las adquirió, quién tuvo ese interés. Es una colección también bellísima. Y hasta aquí, muchas gracias.